Bueno, nos encontramos frente a otro problema, muy parecido a otros que ya se han resuelto, en el que vamos a determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. A partir, en este caso, de datos experimentales, podríamos decir, en el cual una cantidad determinada del compuesto se va a quemar, obteniéndose dióxido de carbono y vapor de agua. El compuesto nos dicen que está formado, básicamente, a ver si lo terminamos de leer, está formado básicamente por carbono e hidrógeno. Al ser solo carbono e hidrógeno, por eso al quemarse, pues exclusivamente obtenemos dióxido de carbono y vapor de agua, puesto que el oxígeno que aparece ahí en ese dióxido de carbono y en ese agua proceden de la combustión. Así que, igual que ya hemos hecho en otros problemas, vamos a determinar, para poder hallar la fórmula empírica primero, vamos a determinar las masas de los elementos que tenemos en el compuesto, concretamente en esos 314 gramos de compuesto. Porque una vez que tengamos la fórmula empírica, la fórmula molecular la hallaremos a partir de esa fórmula empírica y de la masa molecular. En este caso notan que la masa molecular es de 42U, así que directamente a partir de esa expresión de la fórmula empírica obtenida y de esa masa molecular obtendremos la fórmula molecular. Estamos escribiendo los datos, en este caso, como digo, la fórmula empírica la vamos a obtener a partir de las masas de los elementos, las vamos a obtener a partir de los datos del dióxido de carbono, que se obtiene a partir de quemar 100 gramos de compuesto, ¿vale? Se obtienen 314 gramos de dióxido de carbono y como sabemos que el dióxido de carbono está hecho de carbono e hidrógeno, perdón, de carbono y oxígeno, de manera que se obtiene una masa molecular de 44U, de los cuales 12 son de carbono. Sabemos que de cada 44 gramos de dióxido de carbono, 12 serán de carbono y por tanto los 314 gramos de dióxido de carbono van a contener una cantidad que se obtiene mediante esa relación de la ley que nos da la ley de las proporciones definidas. Es una relación definida entre el carbono y el dióxido de carbono. Así que estaremos obteniendo, en este caso, que en esos 314 gramos de dióxido de carbono hay, con esa relación fracción que nos da esa relación definida en ese dióxido de carbono con el carbono, 85,6 gramos de carbono. Ya podemos obtener la cantidad de hidrógeno, en este caso utilizando la ley de conservación de la masa, puesto que la masa total del compuesto está hecha de la masa de carbono y de la masa de hidrógeno. Y cuando se unen carbono y, perdón, no estamos hablando no del dióxido de carbono, sino del compuesto que nos están pidiendo, carbono e hidrógeno. Así que en los 100 gramos de compuesto que está hecho de carbono y de hidrógeno, cuando se ha formado ese compuesto, si había una cantidad de carbono que ya conocemos, el resto tiene que ser necesariamente de hidrógeno. En este caso ese resto es de 14,4 gramos de hidrógeno. Ya tenemos las masas de los elementos y ya podemos a partir de ellas obtener la fórmula empírica relacionando esas masas con los moles. Esos moles evidentemente van a estar relacionados directamente con los átomos y por tanto con la fórmula empírica que representa la relación más sencilla entre los átomos de los elementos que forman el compuesto. En este caso carbono e hidrógeno. Así que vamos a convertir esos gramos de carbono en moles de carbono, esos gramos de hidrógeno en moles de hidrógeno y los vamos a relacionar teniendo esa relación más sencilla posible entre moles, que será la misma entre átomos y por tanto representará la fórmula empírica. Para eso necesitamos las masas atómicas del carbono, que me la dan, 12 U es la masa atómica del carbono, por tanto un mol de carbono tiene 12 gramos, así que tenemos 7,13 moles de carbono, y la masa atómica del hidrógeno, que es una U, así que un mol de hidrógeno es 1 gramo, y por tanto tenemos 14,4 moles de hidrógeno. La forma de obtener la relación más sencilla, una forma por lo menos, es dividir entre la menor cantidad de moles. Eso nos lleva a que tendremos 1 en relación al carbono y nos da 2,02 en relación al hidrógeno, que podremos, evidentemente, tener en cuenta que esto es experimental y que nos va a dar exacto, podremos simplificar o redondear, mejor dicho, a 2. Así que la relación es 1 a 2 en moles y por tanto también en átomos. Así que la fórmula empírica es CH2. La fórmula empírica debe ser muy parecida a la fórmula molecular, solo que esta fórmula molecular estará de alguna forma multiplicada por un número. En este caso lo llamamos K a ese número y nuestro objetivo es hallar ese número K. Para eso sabemos que CH2 en la fórmula empírica debe estar multiplicada por un cierto número. Ese número lo vamos a determinar a partir de la masa molar o la masa molecular, mejor dicho, de la sustancia. En este caso la masa molecular de la sustancia es 42U, así que como es 42U
y la masa de la fórmula empírica CH2, si la calculamos 12 más 2, es 14U, podemos hacer una relación entre esos 42U, esos 14U, para hallar cuánto tiene que valer K para que esa K me determine esa masa, perdón, esa fórmula molecular que tenga esa masa molecular de 42U. Evidentemente, si hacemos esa división, que en este caso sale de 12 por K igual a 42, obtenemos que K es 3 y por tanto la fórmula empírica es la fórmula molecular multiplicado por 3. CH2 multiplicado por 3 nos da C3H6 y esa será en este caso la fórmula empírica, la fórmula molecular. Vamos a darle un momento para que se vea mejor otra vez, puesto que lo hemos dado tan rápido que ha desaparecido esa fórmula molecular. Le damos un poco para que aparezca nuevamente. Vamos a reducir la velocidad del vídeo, que está demasiado rápido, para que se vea mejor. Y llegamos a la conclusión, como estábamos diciendo, de que la fórmula empírica multiplicada por 3 nos da la fórmula molecular, que en este caso es C3H6. Así que ya tenemos aquí la fórmula molecular.